Bueno, Iglesia, pues como ya saben, el Señor nos ha dado el privilegio a la juventud de la Iglesia para llevar este culto, y no solo estamos cantando y llevamos las alabanzas, también vamos a traer la palabra del Señor en esta tarde. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? Levanta tu mano y grita un poderoso amén. Amén. ¿Qué les parece si le damos paso a estos jóvenes que se sienten aquí y lo vamos a recibir con un aplauso? Bueno, pues como ya saben, son los frutos del Espíritu. Se encuentran en Gálatas 5. La verdad, hermanos, que me iban hablando de uno en uno, me iban enseñando lo que habían hecho, y de verdad que es una pasada, lo van a ver. De verdad que les va a hacer mucho bien al corazón. El primero es la palabra amor, y esta palabra pues se la he encargado a mi hermano Eli. Si les parece bien, va a pasar él y va a escribir esta palabra. Vamos a dar un aplauso al Señor y pasar el hermano Eli. La verdad que estoy un poco nervioso, pero bueno, son cosas normales. ¿Me escucháis bien? ¿Me pego más el micro ahora sí? Pues de todos los frutos a mí me ha tocado hablar del fruto del amor. Podría decir simplemente que Jesús es amor, pero quedarme ahí sería quedarme corto. El amor, según la Biblia, es la expresión más alta del carácter de Dios. No se limita a emociones pasajeras, sino que se manifiesta en acciones concretas hacia los demás. El amor verdadero es paciente, bondadoso, humilde y desinteresado. No busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no guarda rencor y sobre todo está dispuesto a sacrificarse por el bien del otro, como Cristo entregó su vida por la humanidad. La palabra de Dios lo dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no podemos detenernos ahí. Jesús mismo nos reveló el nivel más alto del amor cuando dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por amor a sus amigos. El amor es el primer fruto del Espíritu y se ve reflejado desde el principio de la creación, cuando el Señor nos formó con sus propias manos y sopló aliento de vida en nosotros. Desde ese momento nos mostró que fuimos hechos por amor y para amar. Por eso la Escritura nos recuerda: hijitos míos, no amemos de palabras ni de lenguas, sino de hechos y en verdad. El amor de Dios no es teórico ni se queda en un sentimiento bonito. Es real, práctico, visible y transformador. El amor es acción. El amor de Dios es como el sol naciente. Trae luz a nuestra oscuridad, calienta nuestros corazones y promete un mejor mañana, lleno de esperanza y vida eterna. El fruto del Espíritu comienza con el amor, porque es la raíz de todos los demás frutos. Si cautivamos el amor en nuestra vida, la paciencia, la paz, la bondad y todo lo demás crecerán como consecuencia. Por eso pidamos al Señor que su Espíritu nos llene. Porque nuestro amor no se queda en palabras, sino que sea de hechos y en verdad, como el amor de Jesús. Que el Señor los bendiga. Buenas tardes, Iglesia. El Señor los bendiga. Bueno, a mí me ha tocado el gozo. El gozo no es lo mismo que la felicidad. La felicidad depende de circunstancias. El gozo permanece aún cuando las cosas no van bien. Vivir en gozo es tener una alegría profunda, duradera, que nace de la presencia de Dios. Él mismo es la fuente del verdadero gozo. Este gozo produce fortaleza para resistir la adversidad. En Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos. Es la certeza de que Dios está contigo, aun cuando el mundo se desmorona. Cuando Nehemías estaba reedificando los muros de Jerusalén, al mismo tiempo estaba levantando un muro de gozo.
para resistir los ataques del enemigo. Filipenses se considera el libro más feliz de la Biblia. Aunque Pablo estaba encarcelado, su carta emana una profunda alegría y su sentido de gratitud. Nos enseña que nuestras circunstancias no deben determinar nuestro gozo en Cristo. En los Hechos, capítulo 16, versículo 25, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Su alegría venía de Dios, no de las circunstancias. Estaban llenos del Espíritu Santo, y eso les daba fuerza y esperanza. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las circunstancias, en las angustias, en las afrentas, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Su gozo no estaba en lo terrenal, sino en lo eterno. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque el gozo en la prueba es la victoria adelantada. El gozo es sentirnos felices a pesar de las circunstancias. Iglesia, pídele a Dios que ponga gozo en tu corazón, porque aunque gozo no te libra de la prueba, te sostiene dentro de ella. Buenas tardes, Iglesia, que el Señor les bendiga mucho. Bueno, yo voy a hablar de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Como por ejemplo en Juan 14, 27, Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí Jesús habla de una paz que no es producida por lo que poseemos o tenemos. Es una paz producida por Él, la cual no depende de las circunstancias que pasen en el mundo, porque su paz domina y pasa cualquier entendimiento. Otro versículo que habla de esto es Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otro ejemplo de la paz de Dios, en Salmos 29, versículo 11, dice: el Señor bendecirá a su pueblo con paz. La paz es producto de la bendición de Dios. Es el resultado de estar bajo la paz de Dios, y esto viene dado gracias a su misericordia y su gracia. Como por ejemplo, el salmista David dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Porque, Iglesia, qué mayor paz que irte a dormir sabiendo que estás en las manos del Señor. Que aunque por mucho que te hayas enfadado ese día por cosas personales, Dios estará ahí para darte descanso con su paz bendita. Y recuerda, Iglesia, donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, está Dios. Y donde está Dios, nada falta. Que Dios os bendiga mucho, Iglesia, y que la paz de Dios sea con vosotros. Dios le bendiga. Estoy muerto, pero bueno. A mí me ha tocado la palabra paciencia, una cosa de las que intento mejorar porque no la tengo. La palabra paciencia quiere decir capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Y yo meditando e intentando estudiar algo de la paciencia, quería resaltar algo que me vino a la mente cuando en su palabra Jesús dice: ser mansos y humildes como yo lo soy de corazón. Yo quería resaltar la palabra manso. Manso quiere decir, no implica debilidad, sino una gran fuerza interior bajo control que incluye autocontrol, humildad, paciencia y una gran sumisión voluntaria a Dios. Hermanos, tenemos que ser más pacientes que nunca. Fuera tenemos problemas, dificultades, pero cuando estamos aquí
tenemos que estar pacientes porque sabemos que venimos a las manos del Señor. Luego hay un versículo muy bonito que es Santiago capítulo 5, versículos 7-8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, ha guardado con paciencia hasta que recibía la lluvia temprana y tardía. Teniendo también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aquí quiero resaltar la palabra temprano y tardía. Tenemos que estar más serenos en el Señor más que nunca, porque nosotros queremos hacer las cosas, o por lo menos yo que soy joven he entendido que la paciencia es el asentamiento de la mujer y el hombre ante la espera del Señor. Quiero resaltar también otro salmo muy bonito que dice, Salmos 37, 7, 8 y 9. Guardad silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en gran manera. No te excites en gran manera alguna. Hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Tenemos que esperar en el Señor, hermanos. Ana, en la historia, hay una historia en la Biblia que Ana no podía tener hijos, era estéril. Y ella, en la oración, en la fe y en la paciencia, tuvo a Samuel, primer profeta de Israel. Hermanos, tenemos que ser más pacientes que nunca, porque yo me bauticé con 16 o 17 años y me aparté 9 años del Señor, y con paciencia, con fe y con esperanza tengo lo que tanto anhelé en mi casa, que cuando me pedí, mi compañera no estaba en el Señor, no quería saber nada del Señor. Yo decía, vamos al culto. ¿Por qué ir al culto? ¿Por qué vamos a ir al culto? Y yo, con paciencia, esperándole al Señor. Y el Señor me dio lo que tanto anhelaba, mi compañera. Ahora aquí voy a resaltar algo y ya acabo, Dice Romanos 2, 4, 5. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longitud, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es amable, paciente y tolerable contigo. Él te da el tiempo, oportunidades para cambiar tu vida y seguirle. No tomes su bondad por sentado. Hermanos, por favor, vamos a tener más paciencia que nunca en el Señor, porque la virtud de un hombre y una mujer es esperar en el Señor. Cuando todo es hecho por el Señor, todo va bien. Que el Señor le bendiga. Buenas tardes, iglesia. Estoy muy nervioso, Yo hace un momento le decía a Leli, me decía, Chacho, ¿no estás nervioso? Digo, no, si estoy ahí todos los días. Digo, estoy acostumbrado, pero no es lo mismo, No es lo mismo, ya lo digo yo. Bueno, pues yo quería hablarles hoy de la benignidad. Quería hablarles sobre una virtud fundamental en nuestra fe, la benignidad cristiana. Esta cualidad es un reflejo del corazón de Dios hacia nosotros y es esencial para vivir una vida agradable a Él. La benignidad es más que un simple amabilidad o cortesía. Es una actitud del corazón que se manifiesta en acciones y palabras que demuestran compasión, misericordia y bondad hacia los demás. Dios es el ejemplo perfecto de la benignidad. Él nos ama sin condición, nos cuida y nos provee. Su benignidad hacia nosotros es infinita y eterna. Jesús nos enseñó sobre la benignidad a través de sus enseñanzas y acciones. En la parábola del buen samaritano, Jesús mostró que la benignidad no conoce límites de raza, religión o condición social. El buen samaritano vio a un desconocido herido y respondió con compasión y generosidad sin esperar nada a cambio.
¿Cómo podemos mostrar benignidad en nuestra vida diaria? Pues podemos empezar siendo amables y considerados con los demás, especialmente con aquellos que no nos tratan bien. Porque es muy fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, con el Eli me llevo muy bien y es muy fácil, pues, que tenga compasión con él, ¿no? Pero con los que no me tratan, por ejemplo, el Benjamín, que no me trata muy bien, pues a lo mejor no tengo tanta compasión con él, ¿no? Pues aquí resalta que hay que tener compasión con aquellos que no nos tratan bien. Podemos mostrar compasión hacia los necesitados, los enfermos y los marginados. Podemos ser generosos con nuestro tiempo, recursos y habilidades. Dice en Lucas capítulo 6 del 35 al 36: Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando nada de ellos. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con todos los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La benignidad no solo beneficia a los demás, sino también a nosotros mismos. Cuando mostramos benignidad, reflejamos el amor de Dios y su carácter. Esto nos acerca más a Él y nos permite experimentar su paz y gozo. Además, la benignidad nos ayuda a crecer en madurez espiritual. Mostrar benignidad no es siempre fácil. Podemos enfrentar desafíos y oposiciones, pero Jesús nos enseña que la benignidad es una inversión eterna. Cuando mostramos benignidad, estamos invirtiendo en la eternidad y en la vida de los demás. En conclusión, la benignidad cristiana es una virtud fundamental que debemos cultivar en nuestras vidas. Al mostrar benignidad, reflejamos el amor de Dios y su carácter, que podemos ser como Jesús, quien nos enseñó a amar y a mostrar compasión hacia los demás. Que la benignidad sea una marca distintiva de nuestra fe y que podamos vivir vidas que agraden a Dios. Que Dios os bendiga, Iglesia. Aquí nadie tiene 3 minutos, chacho? Bueno, ahí me toca hablar de la bondad. No la bondad del hombre normal, sino la bondad del fruto del Espíritu. ¿Y cómo podemos obtener el fruto del Espíritu? Bueno, dice Juan capítulo 1, verso 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese bautizará con el Espíritu Santo. Vemos que primeramente tenemos que reconocer a Jesús como nuestro único Salvador. Cuando reconocemos a Jesús, nos bautiza con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, nos santifica y nos incorpora en el cuerpo místico de Cristo. Nos da dones espirituales para servir a Dios y a la Iglesia y produce en nosotros el fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, etc. Y en esta tarde quisiera hablarles de un capítulo que ponía el Señor en mi corazón, porque hoy he cambiado todo el mensaje y digo: el buen samaritano. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El escriba o el fariseo le hizo esta pregunta para encontrar una excusa para amar solo al prójimo que ellos querían. Porque los judíos en los días de Jesús creían que tenían que amar a tu prójimo, pero también se les enseñaba entre ellos que era un deber ante Dios odiar a tu enemigo. Todo depende de quién era tu prójimo o tu enemigo. Pero Jesús, sabiendo todas estas cosas, rompe todos los protocolos. Dice, respondió Jesús, dijo un hombre, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino,
vino cerca de él, y viéndole, fue movida a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El prójimo no es tu amigo que siempre te hace bien. El prójimo es cualquier persona necesitada que se cruza en tu camino, sin importar tu etnia, tu religión ni tu condición. Ese camino era peligroso, habían robos y muchas cosas malas, pero al samaritano no le importó dónde se encontraba y fue movido a misericordia. Hace sobre unos 3 años el Señor me estaba llamando, pero no me quería acercar porque sabía que me iba a convertir. Y al igual que los judíos y los samaritanos, yo era enemigo de Dios porque no estaba haciendo su voluntad. Estaba en las manos del ladrón. El mundo me hirió, no encontraba paz. Encontraba ya la solución y no la tenía. Y estando en la peor condición, un samaritano que iba de camino vino cerca de mí y vendándome fue movido a misericordia. Y acercándose vendó mis heridas con el apresto del Evangelio, con el Espíritu Santo me santificó y con la sangre de Cristo redimió mis pecados. Me cogió en sus hombros gozoso y me llevó al redil de las ovejas, y ahora Él cuida de mí. Y ahora, hermanos, yo he cogido las mismas armas para todo aquel que necesite ayuda. He cogido el vino, el amor, el aceite, la bondad y las vendas, el apresto del Evangelio. La diferencia que veo es que la bondad del hombre natural tiene bondad para los que le hacen bien, pero la bondad del Espíritu es tener el carácter de Cristo en la tierra. Y como nosotros hemos decepcionado a Dios, Él se movió a misericordia y así también nosotros. Aunque nos decepcionen, tenemos que movernos a misericordia. Porque esto no es para que ganemos nosotros, esto es para que gane el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga, iglesia. A mí me ha tocado la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo he buscado qué significa estas dos partes que hacen un significado para la fe, y es que la certeza de lo que se espera significa tener una confianza firme en las promesas del Señor que aún no podemos ver. Y la segunda, convicción de lo que no se ve. Seguridad en una existencia que nuestros sentidos no pueden percibir, que es nuestro Señor Jesús. La fe verdadera y genuina en un cristiano produce dos cosas en nuestras vidas, aparte de muchas otras cosas. Yo me he querido quedar en estas. La primera es confianza plena en el Señor, y la segunda, esperanza en las promesas eternas que tiene guardadas para nosotros. Para ponernos en contexto, voy a hablarles de dos hombres que a lo largo de su vida tuvieron fe, la cual produjo confianza y esperanza a lo largo de sus vidas. La primera persona que me gustaría hablarles es de Abraham. Abraham era un hombre que vivía en una tierra llamada Ur de los Caldeos y vivía con su padre y su familia. A la edad de 75 años, Dios llamó a Abraham y le dijo que dejara todo atrás y que se dirigiera a una tierra desconocida para él. Pero el Señor le dio la promesa de que esa tierra se la daría a él y a su descendencia. Y con una confianza plena en el Señor, sin haberle conocido ni visto, Abraham creyó en las palabras del Señor y salió de Ur de los Caldeos y puso rumbo a la tierra que el Señor le había marcado, que mucho más tarde llegaría a ser Israel. El segundo hombre que les quiero hablar
es de la misma tierra de la cual también provenía Abraham, y este hombre era Job. Job era un hombre respetado y adinerado en la tierra de Ur de los Caldeos, y tenía hermanos nada más y nada menos que 10 hijos. La Biblia relata que todos los días ofrecía sacrificio a Dios por sus hijos, por sus pecados. Llegó el día de la prueba de Job y se quedó, hermanos, sin dinero, menospreciado por sus amigos, sin hijos y, para colmo, con una enfermedad en su cuerpo. Pues aún pasando por esta prueba tan dura, hermanos, se mantuvo firme en la fe del Señor y dijo: yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Aquí, hermanos, me habla de esperanza. Job tuvo una fe tan grande en el Señor que tuvo una esperanza que aunque él muriera y fuera polvo, aún así el Señor lo levantaría. Y, hermanos, pasó la prueba y se mantuvo fiel hasta el final, de tal modo que dice la Biblia que todo lo que perdió, el Señor se lo multiplicó. El Señor se lo multiplicó. Así que, hermanos, no les canso más. Andemos en la fe, esperemos en la fe y vivamos en la fe, que es en nuestro Señor Jesús, porque en Él está depositada nuestra confianza y nuestra esperanza de que un día le veremos. Dios os bendiga. Que el Señor les bendiga grandemente, iglesia. Bueno, pues a mí me ha tocado la mansedumbre. Amén. La mansedumbre es una virtud espiritual que refleja humildad, paciencia y dominio propio. Es estar sumiso al Señor. No es rendirse ante la prueba o perder los papeles, y es confiar en Él. Mateo capítulo 5, verso 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y en el capítulo 11, verso 29 del mismo libro: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallarás descanso para vuestras almas. Amén. El Señor nos demanda que seamos mansos y humildes como Él les enseñó a sus discípulos. Amén. Es un consejo. Es eso que dicen, son consejos que para mí no vendo. Pues igual. Pero en esta tarde quiero alentar y animar a la iglesia de que en el momento que haya una circunstancia, que haya unas palabras con alguna persona o alguna situación que no es correcta, meditemos en el Señor y seamos mansos. Amén. Que dices, chacho, que es que llevo razón, que es que ha hecho esto. Ser mansos y humildes de corazón como nos mandó el Señor. Amén. Y ese es mi deseo. Les amo. Y bueno, que pase el siguiente hermano, que es una potencia al igual que todos. Amén. Que Dios os bendiga y Ebenecer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Que Dios les bendiga. La gloria para Dios. Me voy a preparar mis apuntes. Bueno, pues yo soy el broche de oro. Yo tengo que cerrar lo que yo le he dicho a Lisa, y lo mejor para el final. Bueno, yo voy a leer bastantes textos, entonces voy a parafrasear un poco. Lo digo por si digo algo que no esté muy acertado, pero que sepan que es todo Biblia, ¿vale? No me invento las cosas. Yo les quiero hablar en esta tarde de algo que en esta semana yo he tenido que poner por obra. O sea, yo lo he tenido que practicar. Y por eso creo que voy a hablar cosas un poco, no personales, pero sí voy a hablar un poco de lo vivido y sobre todo espero hacerles mucho bien. Yo voy a hablarles de la templanza. Y para introducir el tema me gustaría leer Proverbios 16:32, que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y mejor es aquel que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La Real Academia Española define la templanza como moderación o autocontrol. Dicho en otras palabras, tener dominio propio.
cuando dice la segunda parte del texto que acabo de leer, aquel que se enseñorea de su espíritu, yo me he hecho una pregunta. ¿Y qué significa enseñorearse? Porque esa palabra yo ya la había escuchado, pero no sabía realmente lo que significaba. Y lo busqué. Y dice que el término enseñorear significa dominar sobre algo. O sea, enseñorearse significa ejercer dominio sobre uno mismo. Significa dominar los propios pensamientos y las emociones. Y se refiere a la forma en la cual reaccionamos, o mejor dicho, la manera en la que mantenemos bajo control nuestra reacción ante una circunstancia. Dice Proverbios 25-28 que como ciudad invadida y sin muralla es el hombre que no domina su espíritu. Y yo pensaba en este texto porque, claro, una ciudad que está siendo invadida necesita defensas. Y yo por un momento lo leía y pensaba, digo, pero claro, ciudad invadida y sin muralla. Y de repente caí, claro, es una ciudad que está siendo invadida y lo que por naturaleza tendría que funcionar como protección no está. Es decir, que un hombre que no ejerce dominio sobre su espíritu es fácil de someter, fácil de conquistar y además está desprotegido. Hermanos, hermanas, les voy a hablar muy claro. Si un cristiano ya vale mucho, más vale todavía un cristiano que domina sus pensamientos, que domina sus emociones y que domina sus palabras. Dice el Salmo 34, versículo 13: guarda tu lengua del mal y tu boca de hablar engaño. Mucho de lo que sale por nuestra boca influye en cómo está nuestra mente y en cómo está nuestro corazón. Dice también Proverbios 17-27, en otra versión, no recuerdo cuál era, que el hombre de espíritu sereno es prudente. Y me gustaría citar me parece que fue el hermano Gordi, el que estuvo aquí hace poco, que dijo una cosa que a mí me chocó mucho y me hizo pensar en lo que yo estaba meditando en estos textos, porque dijo que el valiente no es aquel que enseguida reacciona, y muchas veces de manera desmedida, ante una ofensa o ante una situación que se escapa de su control. El valiente es aquel que, sabiéndose a sí mismo que es capaz de sobreponerse a la circunstancia, que es capaz frente a la adversidad, guarda silencio. Y quiero decirles algo: hay poder en el silencio de un cristiano. Nuestro Cristo en la cruz, pudiendo con una sola palabra, bueno, no hace falta que lo diga porque es todopoderoso, prefirió guardar silencio, como dice la palabra, enmudeció y no abrió su boca. Y yo no sé ustedes, pero yo me quiero parecer a Él. Por eso en esta tarde me hago la pregunta: ¿cómo podemos nosotros tener esta templanza? Y dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que el Señor ya nos lo ha dado, porque nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahora mi pregunta es, si ya lo tenemos, ¿cómo lo podemos poner por obra? El primer recurso, que va a sonar cliché, pero creo que es para casi todas las cosas concernientes a la vida del cristiano, es el primer y más importante recurso: la oración. Tiene mucho que ver la oración a la hora de alimentar ese espíritu frente a cómo el cristiano combate con los frutos de la carne. A ver si me explico mejor. Un espíritu fuerte ayuda al cristiano a la hora de enfrentarse a lo que por naturaleza es nuestro enemigo, que es nuestro propio ser, nuestra carne. Por eso también la palabra dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay poder en la oración, hermanos. Y me va a salir un poco el protocolo. Necesitamos orar, pero no porque yo lo diga, no porque yo lo tenga que imponer. Es que el primero que necesito orar soy yo por mi propio bien,
Porque orar me influye en cómo veo las cosas. Orar me influye en cómo me enfrento ante las adversidades. Orar nos ayuda, es por nuestro propio beneficio. El segundo recurso con el que contamos está en 2 de Corintios, capítulo 10 y versículo 5, y dice que todo pensamiento ha de ser cautivado por la obediencia a la palabra de Dios. Es decir, nuestra mente debe mantenerse en Cristo y en lo que dice su palabra. Cuando la palabra afirma que el Señor nos ha dotado de un espíritu de dominio propio, lo hace en contraposición. El Señor, dice el texto, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Y quiero decir algo, Cristo, al darnos ese espíritu, nos ha hecho libres de esa cobardía que antes estaba en nosotros. Nos ha hecho libres para rechazar en nuestras vidas todo lo que viene de nuestro viejo ser. ¿Me explico? Para recibir en nosotros este espíritu que es de poder, amor y dominio propio. Pero también tenemos el deber y la responsabilidad de mantener vivo ese espíritu. Les voy a decir una cosa, a la hora de la verdad, en la práctica, cómo mantener vivo ese espíritu de dominio propio. Mucho tiene que ver también con cuidar nuestros pensamientos. Por eso la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. También otra forma en que podemos cuidar este espíritu que Dios nos ha dado es cuidar lo que decimos, porque como he dicho antes, de lo que decimos muchas veces alimentamos lo que tenemos dentro y lo que pensamos. En definitiva, quien alimenta la vida espiritual y cuida todas estas cosas, ve el fruto de la templanza manifestado en su vida. Y como dice Gálatas 5:1, estad firmes en la libertad y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo lo he aplicado porque en ese contexto se refiere a la esclavitud al pecado, pero yo he pensado, digo, todas las cosas en realidad que vienen de la carne, más o menos nos llevan al pecado. Así que yo lo he aplicado al contexto de lo que yo les quería compartir en esta tarde. Y yo deduzco que la persona que no posee dominio propio es esclava de la circunstancia y de sus impulsos. Pero dice la palabra del Señor en Gálatas 5:13 que a libertad hemos sido llamados. Y dice otra vez en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. El mismo Espíritu que nos liberta de la esclavitud a los deseos de la carne es también el que nos dota de dominio propio. Y quiero concluir diciendo que nos debemos afirmar en ese espíritu. La templanza es solamente una de las muchas cosas buenas y preciosas que Dios produce en nuestras vidas. Y para preservarlo tenemos que poner de nuestra parte. Que Dios les bendiga.